Saludos a todos. En la actividad orientadora anterior, estudiaron los contenidos relacionados con el ambiente escolar y su repercusión sobre la salud de estudiantes y trabajadores de la educación. En el día de hoy, se continuará el estudio de los ambientes específicos, en particular, el ambiente laboral y su relación con el proceso salud-enfermedad. Con el estudio de estos contenidos, ustedes serán capaces de identificar los principales riesgos del ambiente laboral y su relación con el proceso salud-enfermedad, argumentar la importancia del control de riesgos del ambiente laboral para la protección de la salud a nivel individual y grupal, identificar las enfermedades profesionales y otros daños a la salud más frecuentes en el ambiente laboral y orientar medidas de promoción de salud, prevención y control de riesgos y otros daños a la salud. El trabajo es la fuente mediante la cual se satisfacen las necesidades básicas para la vida. Procura un lugar a las personas en la sociedad y marca de manera importante el resto de las actividades sociales de los hombres. Los principales problemas del hombre en el trabajo tienen una repercusión económica, social y política de tal magnitud que justifica la utilización adecuada de la ciencia y la técnica al servicio del progreso social. Por lo antes mencionado, resulta importante el estudio del ambiente laboral para la salud de los trabajadores, su familia y la comunidad. Por otra parte, el proceso laboral tiene 4 elementos fundamentales, que son el objeto de trabajo, los instrumentos que se utilizan, el trabajo propiamente dicho y la organización y división del trabajo. Estos elementos influyen en nuestra salud porque generan factores de riesgo y exigencias laborales, por lo que se hace necesario actuar sobre ellos para garantizar una mayor productividad con la seguridad máxima posible para el trabajador y alcanzar un mayor nivel de vida de la sociedad. Como pueden apreciar en la imagen, se define como factor de riesgo laboral a todos aquellos elementos de este ambiente con capacidad potencial de producir efectos adversos a la salud de las personas, daños materiales o ambos, y cuya probabilidad de ocurrencia depende de la eliminación o control del elemento agresor. Entre los elementos del ambiente laboral están los objetos, instrumentos, instalaciones, condiciones ambientales y las acciones humanas, entre otros. Los factores de riesgo laboral se han agrupado de diversas formas. La más tradicional es la que los clasifica en físicos, en los cuales se incluyen los riesgos mecánicos y no mecánicos, en químicos, biológicos, psicosociales y ergonómicos. Otra de las clasificaciones es la que agrupa los riesgos laborales según el microclima de trabajo, los contaminantes del ambiente, la carga física, la carga mental y riesgos psicosociales y las condiciones de seguridad. Esta clasificación es de gran utilidad práctica y es la que recomendamos en esta asignatura. A continuación se explicarán cada uno de sus elementos.
El microclima de trabajo está constituido por diversos componentes, como son la iluminación, temperatura, ventilación, humedad y presión atmosférica. Todos estos componentes se encuentran en cualquier ambiente en el cual el hombre vive, pero en el trabajo, por exceso o por disminución, resultan nocivos y constituyen factores de riesgo para la salud. Ustedes deberán revisar durante su estudio independiente cada uno de estos componentes, enfatizando en sus efectos, ocupaciones de riesgo y medidas de prevención y control. Entre los contaminantes del ambiente se encuentran los físicos, los químicos y los biológicos. Cada uno de ellos constituye un riesgo importante para la salud de las personas al estar expuestas a los mismos, tanto en la vida cotidiana como en el ambiente laboral, por lo que resulta necesario que estudien en la bibliografía sus efectos a la salud, las principales ocupaciones de riesgo y las medidas de prevención y control. Otro grupo de riesgo está relacionado con la carga física de trabajo, entre los que se encuentran los factores de sobrecarga muscular, las posturas inadecuadas, el levantamiento continuo de cargas pesadas y los movimientos forzados que constituyen causas de incapacidad temporal o permanente al trabajo, con su repercusión en el trabajador, la economía familiar y la sociedad. La carga mental tiene en cuenta el trabajo que realiza la persona y su relación con el medio ambiente laboral, la satisfacción con el mismo y con su organización, mientras que los factores psicosociales consideran las capacidades del trabajador, sus necesidades, cultura y situación personal fuera del trabajo, todo lo cual, a través de percepciones y experiencias, puede influir en la salud, en el rendimiento y la satisfacción social, con repercusión en la vida laboral y familiar del trabajador. Entre los ejemplos de riesgo psicosocial se encuentran poco contenido de trabajo, falta de control, inestabilidad laboral, bajos salarios, malas relaciones laborales, control excesivo, sobrecarga de trabajo, trabajo por turnos, conflictos de autoridad, trabajo repetitivo, peligro físico, así como el temor al desempleo. Por último, están las condiciones de seguridad, que tienen en cuenta las condiciones físicas de las instalaciones, el estado y manejo de las máquinas y herramientas, la manipulación de materias primas o sustancias potencialmente nocivas para la salud, las condiciones eléctricas defectuosas, el desorden, la falta de aseo, entre otras. Cuando las condiciones de seguridad son adversas, repercuten en la salud del trabajador y propician accidentes de trabajo que estudiaremos a continuación. El accidente de trabajo es un hecho repentino relacionado causalmente con la actividad laboral, que produce lesiones al trabajador o su muerte. Los accidentes son de naturaleza multifactorial y multicausal. Dependen de la conjugación de factores humanos y materiales. Estos representan un grave problema social y económico, y sus principales consecuencias son los daños a la salud y económicos,
la desorganización del trabajo, el sufrimiento del trabajador y su familia, así como la invalidez o la muerte. Existen diversos factores causales que intervienen en la ocurrencia de los accidentes del trabajo. El riesgo o la probabilidad de que se presenten está determinado por 3 factores. Ellos son técnicos, organizativos y los derivados de la conducta del hombre. A continuación, describiremos cada uno de ellos para su mejor comprensión. Los factores técnicos están asociados a los medios y objetos de trabajo que originan y explican situaciones potenciales de riesgo o de peligro y que dan lugar a la aparición de los accidentes o sus consecuencias. Comúnmente son identificados como condiciones materiales inseguras o peligrosas. Ejemplo de ellos son existencia de partes móviles de máquinas y equipos sin resguardo o inadecuadamente resguardados y el mal estado técnico de instrumentos para el control de la presión y temperatura de maquinarias. Los factores organizativos están vinculados a deficiencias en la organización, la producción y el trabajo. Como ejemplos tenemos los métodos de trabajo mal concebidos u organizados, la mala coordinación y distribución de las tareas, las deficiencias en la selección o ubicación del trabajador en el puesto de trabajo, las deficiencias en la instrucción, entrenamiento y capacitación del trabajador, la falta de supervisión y control, así como la exigencia de los reglamentos establecidos. Finalmente, los factores relacionados con la conducta del hombre se asocian a fallas u omisiones del trabajador que propician la ocurrencia del accidente, entre los que se encuentran problemas de actitud del trabajador o de otras personas que incumplen reglas y normas de seguridad establecidas, falta de correspondencia entre las capacidades y características del trabajador con las exigencias físicas o mentales de la tarea, así como insuficientes conocimientos y habilidades para asumir un puesto de trabajo. Pasaremos ahora al estudio de la prevención de los accidentes de trabajo. Es necesario que tengan en cuenta que no se puede considerar el accidente laboral como algo irremediablemente unido al trabajo, ya que el mismo se puede prevenir al controlar los riesgos en el ambiente laboral. Para ello se elaboran programas de prevención de accidentes del trabajo. Los mismos deben considerar los aspectos siguientes: localizar los riesgos, prevenir al personal, mejorar las condiciones de seguridad y hacer cumplir las normas de protección para cada puesto de trabajo. Por la importancia de este tema, le orientamos que profundicen en los aspectos preventivos en la bibliografía básica que aparece en el CD de la asignatura. A continuación, pasaremos a estudiar las enfermedades profesionales u ocupacionales, las que según el Grupo Técnico de la Organización Internacional del Trabajo y la Organización Mundial de la Salud, consiste en las alteraciones de la salud nosológicamente bien definidas, producidas por acción directa del trabajo en trabajadores que de modo habitual se exponen a factores etiológicos constantemente presentes en determinadas profesiones u ocupaciones bajo las circunstancias previstas en las legislaciones respectivas.
Entre las características generales de las enfermedades profesionales están las siguientes. Se presentan con mayor frecuencia en personas que trabajan con los mismos materiales, instrumentos o condiciones. Raramente ocurren en personas que no tienen la misma actividad profesional. Hay una relación directa entre la magnitud de la exposición y la intensidad del efecto, así como existencia de una clara relación causa-efecto. Los criterios diagnósticos para las enfermedades profesionales son el criterio ocupacional, el clínico, el de laboratorio, el higiénico epidemiológico y el criterio médico legal. A continuación describiremos cada uno de ellos. El criterio ocupacional es fundamental para el diagnóstico de certeza. Es el que tiene en cuenta la labor que se realiza. Identifica las materias primas empleadas, el tiempo de exposición a los riesgos y las características del ambiente laboral donde el trabajador se desempeña. El criterio clínico se basa en la sintomatología referida por el trabajador, que inicialmente puede ser inespecífica en relación con la fase en que se encuentra la enfermedad y la presencia de signos que puedan orientar hacia el origen ocupacional de la misma, por lo que un exhaustivo interrogatorio y examen físico resulta muy importante. El criterio de laboratorio, como medio auxiliar de diagnóstico, permite detectar enfermedades profesionales al realizarse determinaciones directamente en el hombre o en el ambiente laboral. En el hombre, mediante exámenes diagnósticos para detectar la presencia de sustancias tóxicas o sus metabolitos, así como evaluaciones fisiológicas, neurológicas, radiográficas y otras. Las determinaciones ambientales de polvos, ruidos, temperatura y sustancias químicas, entre otras, complementan el diagnóstico. En el criterio higiénico epidemiológico resulta de gran valor la investigación en el terreno de la existencia de factores de riesgo capaces de producir alguna afectación a la salud del trabajador. Observar el cumplimiento o violación de normas, el uso de medios de protección individual, las condiciones higiénico-sanitarias del centro de trabajo, así como la existencia de casos diagnosticados como enfermedad profesional con anterioridad, e incluso de trabajadores con una situación similar. Por último, nos referiremos al criterio médico legal. Cada país reconoce en su legislación laboral las enfermedades profesionales e incluso los agentes o la causa responsable de la enfermedad y las condiciones necesarias y suficientes para que el origen profesional sea reconocido legalmente. Por esta razón, los profesionales de la salud deben tener conocimientos de la legislación laboral vigente en el país donde trabaja, ya que el diagnóstico de enfermedad profesional implica una alta responsabilidad debido a que el trabajador que la presente le corresponde una protección legal. Entre las enfermedades profesionales que se presentan con más frecuencia están la dermatosis, la laringitis nodular crónica, la hipoacusia profesional, el saturnismo, el hidrargirismo, la intoxicación por plaguicidas, la neumoconiosis, entre ellas la más frecuente es la silicosis, la leptospirosis y la brucelosis. Por su importancia,
orientamos el estudio de cada una de ellas en la bibliografía básica del tema, particularizando en sus características generales, criterios diagnósticos, ocupaciones de riesgo y las principales medidas de prevención y control. Ahora bien, en la prevención de las enfermedades o daños a la salud en el ambiente laboral tienen una gran importancia los exámenes médicos que deben realizársele a los trabajadores antes de incorporarse a alguna ocupación, durante la misma y después de un accidente o enfermedad. Estos son los exámenes médicos preventivos, preempleo, periódico y de reintegro al trabajo, los cuales serán explicados a continuación. El examen médico preempleo permite valorar la capacidad de un trabajador para un puesto de trabajo determinado y específicamente su aptitud física y mental para el desarrollo de las actividades que desea ocupar el aspirante o se le propone, así como la prevención de enfermedades profesionales y accidentes que pueden ocurrir en el desempeño de su labor. Los objetivos de este examen son investigar enfermedades personales o familiares que señalen predisposiciones, alergias o intolerancias a un determinado puesto de trabajo. Diagnosticar enfermedades transmisibles que pueden exponer a riesgos a otros trabajadores. Realizar un examen clínico sistemático y completo para valorar el estado de salud de la persona. Valorar la capacidad física y funcional del trabajador en relación con el trabajo a desarrollar. Indicar la aptitud para la labor específica que debe ejecutar. Controlar y actualizar las inmunizaciones recibidas. Orientar recomendaciones higiénicas, dietéticas, inmunológicas y terapéuticas pertinentes, así como confeccionar una historia ocupacional detallada. Un elemento indispensable en la valoración de la salud del trabajador es la confección de su historia ocupacional, la cual debe reflejar los aspectos siguientes: ocupaciones realizadas hasta 20 años atrás, materias primas empleadas durante su desempeño en esas ocupaciones, instrumentos de trabajo utilizados, horas de trabajo y regímenes de descanso, esfuerzos habituales y ocasionales del trabajo, ocupaciones complementarias, características del ambiente laboral y niveles de exposición a riesgos en los puestos de trabajo que ha desempeñado, presencia de otros compañeros de trabajo que sufren o han sufrido enfermedades o daños a la salud relacionados con su puesto de trabajo y grado de satisfacción laboral. Por su parte, el examen médico periódico permite verificar si el trabajador está capacitado física y mentalmente para continuar en el puesto de trabajo a los efectos de permanencia en el tipo de labor que se encuentra realizando. Sus objetivos están dirigidos a realizar un diagnóstico precoz de enfermedades e intoxicaciones profesionales, el control médico de seguridad a trabajadores que laboran en puestos de riesgo, recomendaciones de cambios del puesto de trabajo por razones de salud, la prevención de enfermedades transmisibles, diagnóstico de afecciones crónicas latentes o de evolución insidiosa, identificación de signos de fatiga y extenuación,
la educación sanitaria sobre hábitos higiénicos, alimentación, hábitos tóxicos y protección personal, la actualización de inmunizaciones e indicar tratamiento si es necesario. Por último, el examen médico de reintegro al trabajo, que se realiza tras la reincorporación al puesto de trabajo después de una ausencia prolongada por motivos de salud. Tiene como finalidad detectar posibles daños para la salud y recomendar, si fuese necesario, medidas protectoras para el trabajador, dictaminando si está apto para reiniciar sus labores. Sus objetivos están dirigidos a determinar si el trabajador ha evolucionado en forma satisfactoria o si le ha quedado algún grado de invalidez temporal o definitiva. Dictaminar su aptitud física y mental para el puesto de trabajo que ocupa y determinar la conducta a seguir para su rehabilitación física y psíquica apropiada. Al finalizar la actividad orientadora de hoy, podemos concluir que los factores de riesgo laboral pueden producir enfermedades, daños a la salud, discapacidad y muerte en los trabajadores, por lo que su identificación, prevención y control resulta de vital importancia. Los criterios diagnósticos de las enfermedades profesionales son ocupacional, clínico, de laboratorio, higiénico-epidemiológico y médico-legal. La historia ocupacional permite orientar el diagnóstico hacia una enfermedad relacionada con el trabajo y las profesionales. En la actividad orientadora de hoy se trataron los contenidos relacionados con el ambiente laboral, de gran importancia para el desempeño del médico en los escenarios de la atención primaria de salud. En la próxima semana estudiarán el ambiente en las instituciones de salud y su repercusión sobre los pacientes, acompañantes, trabajadores de la salud y la comunidad.